jodas aquí, güey. Oh. Hey. Pues bienvenidos, empezamos pues un nuevo ciclo, ¿no? De punto de encuentro. Un nuevo año. Por un nuevo año, porque las cosas encaminen a ese propósito por el cual se inició este seminario, en beneficio de la identidad, la cultura y la educación, el mejoramiento de la docencia. Me parece que fue el sentido inicial y creo que debe continuar. Estas contribuciones nuestras y de nuestros invitados tienen este propósito, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, tenemos a nuestro querido colega José María Buendía Ulves con la plática Ecos de un encuentro internacional celebrado en la Ciudad de México con motivo del cambio de siglo. Todos conocen entre nosotros a José María, profesor de muchas instituciones y quien ha contribuido pues a la estructuración y al fortalecimiento de la carrera de arquitectura y de este departamento, entre otras muchas cosas con que José María ha beneficiado a la División de Ciencias Sociales para el Diseño. Pues sin más, maestro. Gracias. Bueno, tú tenías el documento ese, ¿verdad? Lo encontraste finalmente. No. ¿Cómo? No se dijo que lo iba a traer. No, iba a traer el mío. No lo encontraste. Bueno, da igual. Voy a hacer un resumen muy rápido de lo que fue. Tú ya lo mencionaste. Se quiso hacer aquí un evento que de alguna manera resumiera lo que había pasado durante un siglo, terminando el siglo precisamente. Y pues lo iniciaron varias universidades. Yo estuve totalmente al margen, pero realmente a mí estas cosas nunca me han atraído mucho. Participar en organizaciones de ese tipo, porque yo generalmente caí siempre pues no diría cloacas, no sería una palabra muy correcta, pero como baches, donde al final te hundes con mucha gente, ¿no? De por qué no salió bien. Entonces te van liando ahí sin que tú tengas nada que ver. O sea, lo hiciste con mucho entusiasmo, cariño y tal, y al final pues resulta que no era lo que querían algunos, ¿no? Y siempre con la pretensión de hacer cosas que fueran lumínicas, ¿no? Y claro, pues teníamos que distinguirnos aquí haciendo algo así en México, ¿no? Y así fue. Y entonces participó la UNAM y una serie de instituciones de rango y tal, no solo de aquí, sino de otras partes del mundo, y hicieron un esfuerzo muy grande y trajeron a muchas gentes, la verdad es que sí.
gentes del mundo entero, del campo del arte en general y tal. No fue un evento que fuera muy reconocido, no lo sé por qué al final no hubo la propaganda necesaria. A lo mejor algunos se enteraron. Esto se celebró en el, ¿cómo se llama? El lugar donde el pintor Siqueiros trabajó ahí. En el Polifono. Él trabajó allí para unas obras. Y entonces, este ejercicio, pues invitaron a mucha gente. Como dije anteriormente, desde poetas, escritores, arquitectos, y no solo de México, sino le quisieron dar un carácter internacional a muchísima gente del extranjero, arquitectos de todos lados, poetas y tal. En fin, pero no estuvo mal. A mí me invitaron y entonces yo hice un resumen del escrito, que fue bastante largo. Y el escrito que yo presenté se llamó Identidad y Modernidad. Y el título en general era un título así medio macarrónico, hablando de posibles profecías que cada uno de los participantes íbamos a presentar. Yo la verdad es que me pareció muy raro ese título, nunca me gustó, lo dije inclusive al principio de mi presentación, pues que yo no era profeta, me molestaba que los profetas ya se habían dado, ya estábamos reconocidos, y que a que les hablamos, ¿no? Pero siempre había que hacer cosas raras, total, bien. Entonces mi escrito empezaba diciendo lo siguiente: no voy a aventurar profecías. Eso es un asunto de profetas y yo no lo soy. Estos pensamientos reflexivos, constatación de hechos y pronósticos de cara al nuevo milenio en torno a la arquitectura, lo social, lo regional y la naturaleza parten del conocimiento y de la crítica del presente, inseparable siempre del pasado histórico. Es el tiempo, y cité aquí a unas ideas de Milan Kundera, este escritor checo. Es el tiempo, dice él, es el tiempo de una humanidad que vive en ciudades que ya no se llaman y donde hasta las calles están sin nombre, o se llaman de un modo distinto a como se llamaban ayer, porque el nombre es la continuidad con el pasado, y las gentes que no tienen pasado son gentes sin nombre. Prólogo. El desarrollo social depende de la conciencia de los valores que rigen la vida humana. Habrá que volver siempre a los orígenes, a la fuente espiritual, a los principios que dan sentido al destino del hombre. Generalidades. Para poder aproximarse a las expectativas de la vida, tanto política como económica y social, y por tanto de la arquitectura de las próximas décadas, salvo que ocurran factores imprevistos o alguna catástrofe,
habrá primero que plantear una serie de indicadores que se han dado con mayor evidencia desde que comenzó la Edad Moderna en 1492 y después de algunos siglos, de una manera acelerada, desde la aparición del capitalismo en sus distintas y posteriores fases, hasta culminar en nuestros días con lo que se conoce como el supercapitalismo. Un capitalismo de los grandes consorcios transnacionales, oligopolios sin fronteras y sin competencia ya, hecho contrario a los principios del capitalismo liberal en su surgimiento, independiente del Estado y hoy en estrecho maridaje con las estructuras políticas que legitiman su accionar. Este paracapitalismo planificado, racional y sustentado en la tecnocracia, incapaz por su propia naturaleza de resolver los problemas trascendentes del hombre, ahoga a la mayoría de los países sin decisiones propias, ni dueños de su destino. Por su parte, el socialismo soviético tampoco ha podido cumplir con su promesa de la disolución del Estado como consecuencia del advenimiento de una sociedad superior. Sombría encrucijada en esta crisis de los valores, entendidos como los principios rectores del quehacer humano. Haré pues un desmontaje de la historia moderna y consecuentemente una propuesta de acercamiento a una nueva sociedad que finalmente podría liberar al hombre. El papel de la arquitectura y de otras disciplinas en torno al hombre y al conocimiento es definitivo. Por lo tanto, la disposición y actitud del arquitecto es fundamental. Y este es el reto. Antes habrá que educar al arquitecto. Desmontaje de la era moderna y proyectos de sociedad. Enunciados. La edad moderna. La nueva economía. Instauración y preponderación de la misma. La sociedad industrial. La civilización postindustrial. El laberinto perdido. Intereses de las oligarquías e imposición de las plutocracias. Los intereses auténticos de los pueblos y su devenir histórico, sujetos a las esferas de poder de los países centralistas. El consumismo comercial, arma de esclavitud, dialéctica del centro y la periferia, contradicción y enfrentamiento de los opuestos. El capitalismo y su segunda fase, las transnacionales, penetración y subcultura, el dominio de la información, erosión de lo propio y adopción de prototipos y modelos ajenos. Axioma capitalista: eres lo que tienes en bienes materiales. Cuanto más tienes, más eres. El hombre moneda como objeto de cambio. Crisis de valores. Ocaso o fin del sistema, sus consecuencias. Opresión, desigualdad, injusticia, competencia salvaje e ilícitos, individualismo compulsivo, utilidades infinitas de pocos y condiciones infrahumanas de muchos, sus efectos letales, contaminación ambiental, neurosis colectiva,
alteración del orden ecológico, deterioro catastrófico de la biosfera por los residuos ambientales, nuevas teratologías, el regreso al civis pacem para bellum, guerras de mercado, terrorismo y peligro constante de conflagraciones bélicas, el hombre al borde de la extinción, concentración del poder y deformación política, el culto a la personalidad, las corporaciones y sus vínculos, los centros de enseñanza en maridaje con los sistemas y al servicio de los grandes trusts, alta tecnología, dependencia chatarra y reconvención industrial, o la carrera del nunca llegar o del camino equivocado, desencanto final o el fenómeno de la enantiodromía, proceso por medio del cual las cosas se convierten en lo contrario de lo que se desea. Proyecto y sociedad, necesidad de un orden nuevo, la nueva era, la sociedad simbiótica, colaborativa, no competitiva, el reencuentro con el laberinto, respeto e independencia sin sujeciones, el hombre humanizado y social, el yo y la derrota del ego, el individualismo solidario, valores universales e inmutables, identidad, patronímico, arraigo y región, el regionalismo, tecnología racional, propia o adquirida, dosificada y sometida al desarrollo natural, procedimientos y exigencias de cada pueblo, el papel de las artesanías, descentralización, metrópoli, ciudad versus pueblo, naturaleza, interiorización de la conciencia, el metapueblo. Recuerdo una frase de Dante Alighieri: bien puede ser que lo que llamamos moderno no sea sino aquello indigno de perdurar hasta hacerse bien. Precisiones. El término moderno y sus caracteres de modernismo y modernidad han estado sujetos a complejos acontecimientos, tanto históricos, políticos y religiosos, como económicos y sociales, sin olvidar, por otro lado, la importancia que siempre ha tenido en sus manifestaciones la fuerza espiritual del hombre. Las sociedades acostumbran llamar moderno a su tiempo más inmediato, digamos su permanente tiempo presente, su actualidad, y cuyo lapso es difícil de determinar. De ahí que a veces confundamos moderno con moda. Por eso decimos a menudo, está a la moda, está al día, o bien su pensamiento no es moderno, o hay que estar en la modernidad, o te quedaste en los 50, como si fuera tan sencillo delimitar los tiempos o su duración acorde con los hechos. Las vanguardias, que siempre son sinónimas de lo último, de lo más adelantado, corren el riesgo, en teoría, en estos tiempos meteóricos, si no se renuevan casi semanalmente, de quedar desfalcadas y de modé al mes siguiente. Todo esto resulta paradójico, pero puede ser cierto. El hombre, en su afán de acortar y dominarlo todo, no pocas veces se precipita y es prisionero de sus propias trampas.
estos 2 últimos siglos se ha usado la palabra moderno para expresar innovaciones y cambios radicales en materias muy diferentes. Los historiadores llaman era moderna a la que abarca desde la toma de Constantinopla 1453 hasta finales del siglo XVIII. Los hechos más relevantes van a ser el descubrimiento de América, la revolución industrial y el surgimiento de las ciencias económicas y sociales. En el siglo XIX, y teniendo como precursor a los socialistas utópicos y posteriormente a los científicos Marx y Engels, y al grupo afín de William Morris y su movimiento Arts and Crafts, así como el regulador de conciencias John Ruskin, aparecería en algunas partes de Europa, o más precisamente en ciertas regiones, el modernismo, o con el nombre más divulgado de Art Nouveau. Como modernismo se conoce también el movimiento literario que a partir de las últimas décadas del siglo pasado renovó la literatura hispanoamericana. El maestro del modernismo fue Rubén Darío, que resumía su postura al decir que pensaba en francés y escribía en español. Otros destacados literatos fueron los premodernistas, influidos por los románticos y simbolistas como Díaz Mirón, José Martí, Santos Chocano, Lugones, Silva y Amado Nervo. El movimiento moderno aparece en Europa en los primeros años de este siglo. En las artes en general, y teniendo como punta de lanza la pintura, los grupos revolucionarios y de avant-garde preconizaban un cambio fundamental en las actitudes y en la mentalidad de la sociedad de su época, contrapuestos a todo lo anterior conocido y a los excesos formales. Surgen grupos y manifiestos por doquier, y también personalidades que van a catalizar el mundo artístico e intelectual. La efervescencia es incontenible. Las ideas sociales y los cambios políticos corren paralelos a la esperanza de una nueva humanidad liberada. Hasta el concepto de arte ha perdido, para muchos, su vigencia de siglos. Expresionismo, cubismo, futurismo, neoplasticismo, constructivismo y surrealismo, así como los folk y el dada, etc., son de todos conocidos. Hacia 1930 el movimiento moderno sufre su primera gran crisis, respuesta sin duda al desencanto producido en la sociedad, al no alcanzar los ideales que se habían propuesto. Muchos de estos artistas cambian radicalmente, unos innovando de manera permanente en la búsqueda de nuevas experiencias, otros decepcionados de ciertas consignas, regresan a campos más convencionales y otros maniatados por la impotencia de transformar a los aparatos del poder. Se conforman o se someten desilusionados a la realidad. En arquitectura, el racionalismo, ya contaminado por luchas de fuerzas, rebasan su esfera, siguen apuntando los principios del movimiento moderno. A fines de los 50 se suscita en el campo de la arquitectura la polémica sobre este término y lo que significa. Entre estudiosos de la arquitectura y practicantes es poco preciso, pues engloba tendencias diversas y modos de entender el fenómeno arquitectónico desde ideologías muy diferentes, o bien
opuestas. El posmodernismo no conforma una estructura unitaria. Sus premisas en general son vagas. Las anécdotas salpican la mayoría de los lenguajes y los rescates están vacíos. Mientras que para algunos el regionalismo histórico es un principio básico e incontestable, para la mayoría de la arquitectura debe sujetarse al capricho consumista y veleidoso de una sociedad sin ideales, dependiente de los dólares y dirigida por los líderes. La comprensión de la ciudad y su habitabilidad difieren entre países y regiones, según la procedencia de sus culturas. El medio físico y su desarrollo histórico son definitivos. Por las trampas del lenguaje, como dijimos antes, hoy aparece como postmoderna una obra realizada en 1914, es decir, en un tiempo en el que no existía todavía el término movimiento moderno. Para algún desaforado estulto, una que otra obra de Lowes podría encajar en el postmodernismo, y para los dicharacheros de salón, Barragán frisa en lo postmoderno por aquello de lo popular. La modernidad en el arte siempre estuvo dirigida a las clases dominantes, a pesar del esfuerzo y la lucha de algunos sistemas y artistas por llegar a las masas. Las élites económicas acapararon la producción de los artistas, salvo raras excepciones. William Morris, consciente de sus contradicciones, decía: estoy harto de trabajar para esta cochina burguesía, y sin embargo, ¿quiénes podrían comprar sus tapetes anudados a mano? El arte, por otro lado, al amparo de la comercialización, se degradaba. Algo similar le ocurrió a la arquitectura del movimiento moderno cuando se extendió, según versiones, sin fronteras, a los sectores menos favorecidos. Y pasan grupos y artistas y teorías de todo tipo y nuevas ideas y construcciones, y se siguen sedimentando tanto el arte, pero arte es solo aquel que vence el tiempo y el espacio. El regionalismo y la arquitectura. ¿A qué buscas la lumbre, la calle arriba? Si de tu cara sale la llama viva. Esta frase del poema García Lorca. El regionalismo y la arquitectura. Decía en el siglo XIV el tunecino Ibn Khaldun, fundador de la sociología y de la filosofía de la historia en el Islam, que las grandes concentraciones urbanas corrompen a la naturaleza humana. 5 siglos después, Federico Engels denunciaría la vida miserable de muchos seres humanos en las crecientes ciudades inglesas. No pretendo descubrir lo que otros visionarios empíricos desde hace mucho ya anticiparon. La crisis crónica de la sociedad capitalista e industrial se evidencia con mayor efecto en las ciudades grandes y en las irrespirables megalópolis. En la experiencia diaria podemos constatar en la lectura de esta tesis y de su conocimiento se desprenden reflexiones similares. Recapitulación sobre formas de vida. Una aproximación al arte de vivir, ciudad versus pueblo y campo, una crítica al consumismo y repetición de modelos enajenantes
frente al regionalismo natural y coherente decantado de una geografía y de la incidencia, además, de una economía política. Desde luego, esta tesis es un acercamiento a los rincones que conforman al país. Una fuga a la vida lenta, deleitosa, sin prisas y sencilla de los pueblos, de los cuales, y también en materia de arquitectura espontánea y solidaria, tenemos aún mucho que aprender, que es revalorar de alguna manera que los asentamientos enlazados a la naturaleza y respetuosos de la ecología existen todavía otras alternativas de existencia humana. La tradición, el uso y las costumbres cristalizan en formas, esquemas y elementos que a fuerza de resolver las necesidades físicas llenan también los deseos psicológicos particulares y colectivos y perpetúan la permanencia y evolución. Historia al fin, memoria que narra el devenir de los acontecimientos del pueblo. El hombre está infundido del drama de su paisaje y de la energía incontenible de su terrorismo. La tierra le condiciona y le ofrece en su mensaje natural los derroteros de su accionar vital. El horizonte siempre tiene una fuerza prodigiosa. Cuando se soslaya o se va contra las leyes naturales, es cuando el hombre comienza a destruir las esencias en su vida de relación. Es tremendo el deterioro que en gran cantidad de pueblos y ciudades se viene produciendo. Asimismo, el espectador sensible de la calle, el hombre con conciencia histórica, el experto en la materia, tiene la obligación ineludible de criticar y denunciar como depositarios de su propia herencia y partícipes de la colectividad las alteraciones indebidas al paisaje urbano. Tesis sustentada en el conocimiento real y en la investigación objetiva, trabajada en el campo mismo de los hechos, vinculada estrechamente con las aspiraciones y necesidades del pueblo, y donde la arquitectura como espacio proyectado se transforma en lugar humano, donde se existe, donde se viva a plenitud, donde los sentimientos deban y puedan realizarse en condiciones estables de armonía y de ambientes. Hace ya largo tiempo que muchos tácitamente o en declaratorias han cancelado la idea de la identidad nacional en abstracto y no creen ya en el concepto monolítico de país, comunidad territorial y cultural, pero en cambio se sienten poderosamente atraídos por un modo de ser y de entender el mundo muy particulares. El regionalismo es en una simbiosis plural, bien entendido, fructífero, sin pasiones exclusivistas o separatistas, propenso siempre a la unidad y la diversidad, es la vía natural para llegar al desarrollo pleno de las diferentes comunidades, más allá de imposiciones y ataduras, dictadas desde la cúpula centralista de los intereses políticos y económicos, y que a pesar de las presiones no han impedido que muchos pueblos, diferenciados perfectamente en etnias y etologías, se sigan expresando con calidades propias y mantengan sus invulnerables identidades. La percepción del mundo y de los fenómenos varía de acuerdo a los pueblos y a las personas y a sus diversas procedencias, directamente relacionadas a su contexto de espacio y tiempo.
o mejor dicho, lugar y acontecimiento. Por ejemplo, la percepción espacial, en este caso sublime, que a Francisco de la Maza le producía la contemplación del camarino de la Virgen de Ocotlán o el sagrario de San Mateo de Lucena, a impuros y críticos de arte, nacidos y educados en latitudes septentrionales, estas formas recamadas y profusas les comunican sensaciones de angustia y les desestabilizan su espacio existencial. De la misma manera, el suizo-francés Le Corbusier, arquitecto de otra región y contexto en sentido amplio, nunca supo ver ni entendió en el callejón flanqueado por muros el efecto primario e insustituible del encanto de la ciudad, razón de ser y atractivo de las ciudades antiguas, que aportan siempre a las relaciones sociales esas bellezas. Perdidas dichas relaciones, la ciudad pierde su valor. Pero el hombre aprecia y entiende la región como su región, el pueblo como su pueblo, la calle como la suya y el lugar como su lugar. La tesis regional como propuesta aporta más a la comprensión de este país y su cultura que otras líneas de trabajo dedicadas a proponer sin ideología alguna ni originalidad como hecho particular y sin comprender lo colectivo, repertorios formales de prototipos arquitectónicos ajenos y la mayor de las veces vacíos de contenido, que día a día destruyen nuestra identidad, alienan a la sociedad y convierten a las ciudades y pueblos en páramos serviles del consumismo capitalista. El éxito de los que velan por estas arquitecturas han sido precisamente resistir al colonialismo de todo tipo y volver a los orígenes de sus arquitecturas, extraer sus virtudes y darlas a conocer y proponer al día métodos y formas que seducen y que han probado su validez durante siglos. Ojalá que en los estudiosos se despierte el ansia por el territorio, por los confines de su cuarta dimensión y por el conocimiento profundo de sus valores ancestrales y auténticos. El futuro que es presente está encadenado al pasado. Solo aquel que conoce su historia se conoce a sí mismo. Reorientar nuestro pensamiento al regionalismo histórico es reconocer su realismo social. Es en suma y finalmente conocer, entender y estar en el camino correcto para poder hacer algún día verdadera arquitectura de lo concreto. Alguien dijo, la salvación estará en la vuelta a lo regional, a lo local, a lo particular, a la ciencia de lo concreto. Inexorablemente la arquitectura, porque es consustancial al desarrollo del hombre, terminará por triunfar en el periodo lúcido que seguirá al post-industrial, en lo que se conocerá como socialismo estético, contrario a la institución de la subcultura de la pobreza. Un socialismo estético opuesto al hacinamiento deshumanizado de la anticiudad, heredera de los principios urbanísticos de la ciudad abierta de muchos arquitectos del movimiento internacional y de la especulación lesiva del sistema comercial.
un socialismo estético que garantizará los mínimos habitables para un proyecto éticamente válido de vida y de arquitectura. Hasta aquí. Luego, un pequeño apunte. Ama las lejanías y los confines. No tengas miedo y recrea tu espíritu en la levedad de lo sublime. Y observa detenidamente el agua, porque ella lleva la luz a las tibias. La idea como síntesis, la naturaleza. La nueva cultura simbiótica podría resumirse como idea fundamental en la leyenda o historia de Gilgamesh. No hay duda de que este personaje reencarna el papel de la civilización actual. El historiador Irwin nos la presenta de esta manera. La nueva cultura será una en la que el número de árboles contará tanto en el censo como el número de habitantes de una sociedad. Los árboles respiran lo que exhalamos y exhalan lo que respiramos. Son los glóbulos rojos de la biosfera y nutren cada parte del planeta. Cuando el rey Gilgamesh mató a Humbaba, el gran espíritu del bosque fue presa del terror de la muerte y trató de aislar la naturaleza detrás de la muralla de Uruk. Gilgamesh es el héroe patético de esta civilización. Pero ahora que vivimos el final de sus consecuencias, empezamos a comprender el devastador fracaso de los héroes, de las ciudades populosas, de las imponentes maquinarias y fortificaciones militares. La cultura nueva no será la del empresario, ni la del imperio de la industria. Será la cultura del ecólogo, del poeta, del sencillo primitivo que pide permiso al árbol antes de usarlo. Todo en la naturaleza consiente su muerte o transformación. Dice que mueren las estrellas y el sistema solar no deja de evolucionar. Mueren los árboles y los hombres fabrican con su madera casas, instrumentos y muebles. Cuando los hombres mueran, en lo profundo de una cultura superior, no se esconderán de la tierra en ataúdes, ni tallarán sus nombres o representaciones en monumentos de piedra. Dejarán su cadáver desnudo en la tierra, como los hermanos del aire y del mar, y plantarán un árbol junto a su corazón. Un texto muy bello, Chema, y con una premonición o un augurio o un deseo muy estructurado y muy utópico, pero con una carga política, dicho en un lenguaje poético, más allá de los cientifismos que a veces empapan el lenguaje académico, ¿no? Y se agradece oír esta forma de expresión. No sé, entonces los colegas, ¿qué comentarios
tienen, yo por parte lo considero que es una visión aliviadora realmente en momentos como los que vivimos, ¿no? Sobre todo cuando este proyecto de modernidad que nació con el manifiesto y la utopía social se convirtió pues en marketing, ¿no? Y creo que poca credibilidad queda ya en el proyecto de la modernidad y también en el de esa posmodernidad que pasó a ser la modernidad pervertida. Entonces esta vuelta o este encuentro con la intimidad, la escala humana, la región, lo local, el locus y la intimidad es un buen planteamiento, ¿no? Interesante para considerar pues cómo habremos de manejar nuestros programas. Nosotros como educadores, tú hablas de la educación del arquitecto. Yo pensaría en la educación del diseñador en general, de nosotros como operadores de formas, construimos la cultura material. Y en una universidad donde tenemos el compromiso de formar operadores de formas, ¿cómo considerar esta visión tuya? Yo creo que es muy importante. Es mi opinión. Roberto. Chema, cuando escribiste esto, ¿estás bien? Sí. ¿Cuál pensabas que podría haber sido la solución en ese momento? Bueno, la arquitectura es una parte muy importante, ¿no? ¿Cómo a través de la arquitectura se podría haber ayudado a evitar estos problemas que se han dado? Y si actualmente se podría hacer algo para solucionar todo esto. La verdad es que es posible. Todo esto, como ha sido a ratos, toda mi vida no sea más un deseo, una inquietud. Y ojalá, y he tratado en mi vida de llevarlo al cabo. Pero de eso a convencer a las masas, creo que es prácticamente imposible. No creo que yo tenga madera para eso. Puedo convencer a unos cuantos, lo he hecho, pero este es un escrito que ha convencido a mucha gente y tal, pero después no tiene trascendencia. Vamos a decir, la verdad como categoría, ¿no? Me gusta mucho esa combinación de verdad y categoría, pero es la que se impone. Y hay palabras que no dejan de ser más que ideas, ¿no? Se van esfumando el tiempo que se recuerda. Creo que es necesario que se haga y que todos intentemos ese ensayo, o el ensayo permanente en la vida, ¿no? Y no solo escribiéndolo y tal, sino trabajándolo en la realidad, ¿no? Con hechos muy concretos, porque si no todo quedaría así como dije antes y al principio, una especie de ensoñación y tal, o enamoramiento, que puede ser muy hermoso y muy bonito, pero yo creo que lo bello sería que el mundo cambiara. Si cambiamos unos cuantos, pues no está mal, pero o no hasta el
Pues mira, yo si puedo hablar. Claro, Sí. Un poco cuando se inició este nuevo seminario, pues en mi entender la idea iba por ahí, que un poco íbamos a analizar, hasta en algún momento sugerí que ojalá tu hijo, que estaba metido en estas broncas, viniera y nos diera un panorama de la economía mundial y cómo está el país de México flotando en esa economía, para poder discutir más o menos la universidad qué papel puede representar ante este arrastre en el que ha vivido todos estos años. Hemos sido arrastrados por las decisiones del capital financiero mundial. Entonces, por supuesto que es muy difícil que diga, pues vamos, nosotros vamos a detener este poder, eso es imposible. Pero si por lo menos tuviéramos claro cómo está el país, qué papel está jugando y en qué medida la universidad pudiera hacerse a un ladito, sin no detener, hacerse un ladito, buscar los menores daños o ir tratando de revertir algunas cosas. ¿Qué tendríamos que hacer en cada una de nuestras aulas para poner nuestro granito de arena en contra de no sé, el camino hacia el abismo, digamos, ¿no? Y yo lo que proponía es que muchos nos damos cuenta de que la universidad es inferior en su calidad a lo que hace unos años. O sea, que tenemos algunas fallas, que hay cosas que tenemos que cambiar y que hablamos de eso, que sería más útil hablar de pues a mí ya no me está funcionando, ya esto que hace 10 años no funcionaba muy bien, ahora ya no está trabajando, y discutir entre nosotros, pues nos tenemos que renovar en esto y en esto, a lo mejor tenemos que meter carne fresca, a lo mejor mucha de nuestra experiencia sí debe de ser aplicada, pero sobre este camino estamos perdiendo a los alumnos, esos alumnos que hacíamos antes, que podían salir a la calle y realmente dar el ejemplo, esos los estamos perdiendo, ¿no? Y creo que a lo mejor es un poco porque nuestra energía ha bajado por la edad, por lo que tú quieras. No en todos, hay muchos como Raúl y otros profesores que siguen viniendo a sus clases con la misma energía de hace 30 años, ¿no? Con la misma ilusión de convertir o de transformar a su alumno igual que hace 30 años, ¿no? Entonces, pero muchos no. Que discutiéramos eso, ¿qué hacemos para volver a tener esa energía que teníamos antes, aunque tengamos la edad que tengamos, ¿no? Eso me hubiera gustado más que se tratara en este seminario, que yo dijera, miren, tengo estos problemas en clase, estos aciertos, y compartirlos con él, y que me dijera, mira, yo esto lo soluciono de esta manera, o hay que cambiar esto, no sé, me parecería que eso tendría mejores resultados que simplemente decir, pues yo hago esto y esto y esto y esto y esto y esto, sin saber, espero como el informe de Peña Nieto, pues tengo tantas casas y ya, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo están? No sé, un informe más claro de nuestras fallas, o sea, no tenerle miedo a decir, pues me equivoco en esto no me sale,
necesito ayuda en estos aspectos, y cuando platico con Raúl, a veces él lo escucho y digo, ay, esto que hace él, lo voy a agarrar porque me va a servir a mí, ¿no? Entonces, practicar entre nosotros las cosas que nos funcionan y las que de plano no nos funcionan, y aprender y cambiar y renovar, y no sé, eso es lo que me hubiera gustado que ocurriera aquí en este seminario, ¿no? Sí, a mí me parece, o sea, que creo que estamos viviendo un fenómeno, pero que no es solamente un fenómeno de nosotros, si bien es cierto que nos hemos hecho, no me gusta usar mucho la frase viejos, ¿no? Nuestra experiencia ahí está como tal, yo siento que sí habemos muchos, como tú dices, nuestro Salvador, que la seguimos transmitiendo, pero cuando yo hablo de un fenómeno, o sea, también habría que revisar, o sea, estas nuevas generaciones. A qué nivel se están manejando, por ejemplo, nuestros alumnos, y en ese sentido, pues a lo mejor igual es importante que invitemos a un especialista, ¿no?, en la pedagogía, o no sé qué, ¿no?, para darnos alguna opción, o sea, si es que en todo caso nos estamos manejando mal. Yo no lo creo así, yo pienso que es un poco del todo, es decir, es como aquello, o sea, cuando y por supuesto no trato de dar aquí una cátedra de cómo ser un buen padre, un buen tutor, ¿no?, de el hijo o la hija que se queja frente a su papá o a su mamá, ¿no? Es decir, bueno, yo considero que cada uno hacemos una parte. Yo hago mi parte, digamos, como gente que estoy formando, que estoy educando dentro de lo que yo manejo, ¿no? Y cuál es la receptividad en todo caso de mis alumnos, ¿no? Y entonces ahí creo que sí hay puntos de coincidencia, y que yo, por ejemplo, me empiezo a preguntar ahora, o sea, ¿estaré dando mal mi clase? No les explico detalladamente, o sea, es una pregunta que yo me hago, o sea, yo por supuesto me respondo y digo, no creo, o sea, ¿por qué? O sea, porque creo que a todos nos está pasando que de una clase a otra, yo doy una clase hoy de las temáticas que yo manejo, y al otro día o a la semana siguiente les preguntas si ya no salen. Entonces me parece, o sea, que no es un rollo solamente de nosotros, porque nos ha alcanzado la edad, colegas, y lo digo con mucho respeto, había que revisar otros factores, y entonces, repito, o sea, me parece a mí que tendríamos que invitar también a otros especialistas que nos aclaren un poco ese panorama, es decir, de dónde y cómo encontrar la conciliación entre ambas partes, es decir, la institución, los propios alumnos, con nosotros. Sí, voy a permitir hacer un comentario, darle la palabra a tu gobierno. Yo creo que Chema ha dado un marco muy contundente, independientemente, no está hablando en estadísticas, pero está hablando sobre la sustancia de la condición de la situación actual, su desarrollo y las condiciones en las que vivimos, y de alguna manera apunta a una vía y a una escala de cosas, pero todo este desarrollo de esta modernidad que se convirtió en marketing, ¿no?, después de haber apuntado a la utopía social de aquello que aspiraron nuestros padres, por ejemplo, y no existe más, ha sido realmente un fracaso, y probablemente nosotros nos establecimos en una especie de tiempo de transición, y y muchas veces también compartimos las utopías de aquellos que las visualizaron, y entonces en ese sentido el resultado o la naturaleza de los alumnos, de muchos de los alumnos con los que trabajamos, es otra, pero también hay otras cualidades que nosotros tampoco entendemos muy bien. Entonces, yo pienso que tendríamos que pensar en eso, pero además de algo que tú dijiste también que es importante, sí hemos perdido calidad en la universidad. Hemos perdido en esta universidad, no quiero hablar de otras, creo que es un fenómeno general, sobre todo en la universidad pública, pero nosotros
nos hemos abandonado y hemos perdido calidad como institución, como colectivo, y hay una buena carga de abandono también. Sin embargo, también el temor y el desencanto es lo que recibimos de muchos de nuestros alumnos con los que estamos trabajando, y una falta de credibilidad total en cualquier planteamiento a futuro que puedas hacer. No es totalmente general, pero yo lo puedo. Perdón por haberme extendido tanto. Sí. Bueno, yo coincido contigo, Raúl. El planteamiento que nos acaba de dar Chema es un planteamiento muy, no sé, calificarlo desde el punto de vista te reconforta, pero te aterra, ¿sí? En el sentido de oír todo este panorama en el cual estamos inmersos y que quizá hemos estado desde hace mucho tiempo, porque así es una situación cíclica, se va dando cíclicamente, y es el reflejo obviamente pues, de la sociedad. Sin embargo, creo que así tal y como lo oigo el día de hoy, lo he escuchado muchas veces, no es la primera vez que lo escuchamos. Si te recuerdas reuniones de hace mucho tiempo aquí en la universidad, se daba esa condición también, ese enfrentamiento hacia lo que está pasando y lo que nos toca a nosotros como docentes enfrentar. Creo, sin embargo, que teníamos otra actitud en otro tiempo, y eso también había que sopesarlo. Estábamos iniciando, estoy hablando de docentes que tenemos aquí muchos años, esta carrera, y teníamos ese ánimo, ese ímpetu de hacerlo. Ahora tenemos la experiencia, o sea, son dos cosas que han ido transformándose. Tenemos la experiencia y efectivamente los alumnos ahora son diferentes, como somos diferentes nosotros. Y esta brecha generacional creo que es importante que la ubiquemos en la medida de ese balance. Hay situaciones favorables y hay situaciones que no son favorables. Si nosotros estamos conscientes de esto, tendríamos que buscar ese punto intermedio en donde podamos tener favorablemente nuestra experiencia, nuestra actitud hacia los alumnos con esta experiencia, y encontrarnos para saber cómo llegar más fácilmente a ellos. El asunto es que ahora los muchachos tienen otros intereses, o a lo mejor ni siquiera tienen intereses. Lo que tú decías es cierto. Yo les digo, les doy conceptos, una clase, y quizá a la siguiente les pregunto y me dicen que no saben lo que yo les acabo de decir. Les pedimos que vayan a exposiciones, les pedimos que vayan al cine, y no lo hacen, digo, o lo hacen nada más por cumplirte con un requisito. ¿Qué está sucediendo? Pues que tienen una sociedad muy dura que enfrenta más bien un futuro, no tienen futuro. Y ubícate tú cuando tenías esa edad, tú no tenías ese problema, Raúl. Tú ni siquiera tenías la menor duda de lo que tú podías lograr como persona y como profesionista. Yo ni siquiera me preocupé de que tú pudieras tener trabajo, porque estaba el trabajo. Ellos no. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que cómo llegamos ante un alumno que tiene esas condiciones, ¿no? Entonces, es un problema muy complejo. Yo no sé realmente, seguramente tendríamos algo que pensar, que hacer, pero estamos ante una actitud, un problema muy serio, ¿no? Gracias. Profesor. Pues escuchamos esperanzas, ¿no?, en sus reflexiones, a las que él comparte el día de hoy con nosotros, pero también su preocupación en esa reflexión, donde él hace una lectura crítica desde hoy, pero él voltea a ver hacia atrás y con una perspectiva visionaria a lo que va a suceder en adelante.
en situación de la arquitectura y el arte, las fundaciones históricas, etc. Pero más que opinar sobre el trabajo de Buendía, que es bastante abundante, y están tocando ahorita un papel que creo que es fundamental en nuestra universidad, el papel del docente, ¿no? Ustedes están haciendo esa revisión como académicos de años, pero ¿qué está pasando hoy en día con el académico que se está incorporando a nuestra universidad? Ustedes siempre tuvieron una práctica profesional junto con la práctica docente. El académico de hoy en día es académico porque no tiene chamba profesional. Ese es un problema. Dos, y ahí viene el reclamo para él y para ustedes, por lo siguiente: ¿qué universidad nos van a dejar a nosotros cuando toda esa experiencia, toda esa sapienza que está ahí, dónde va a quedar? ¿Qué nos van a heredar de todas esas reflexiones, esos escritos que nosotros necesitamos verlos a ustedes, dónde se equivocaron, dónde tuvieron aciertos, para poder prever una universidad que no decaiga? Eso yo creo que sería importante. Hoy en día el docente que se incorpora es porque salió de la licenciatura, se fue a la maestría, se fue al doctorado y gana puntos por su formación académica, aunque nunca en su triste vida haya pegado un tabique ni se haya parado frente a un grupo. Ese es un problema. Sin embargo, cuando lo incorporan a la academia, lo ponen de coordinador de un módulo, cuando yo creo que deberíamos empezar a formar la carrera docente en nuestra universidad, acercar a ese académico que sí tiene méritos, tiene formación, al maestro Buendía, al maestro Hernández, para que empiece a funcionar la polea de transmisión de conocimiento, para que cuando ese académico se enfrente al grupo no se aviente así nada más, que yo creo que eso es lo que está pasando hoy en día. Y lo digo porque es una situación que estamos viviendo en nuestra universidad. Si ustedes revisan con esa crítica cuáles son los desaciertos, qué pasa con los nuevos, si tuvieran esa actitud crítica, que ni siquiera se tiene, ¿no? Yo creo que ahí habría un problema que hay que empezar a tomar en nuestra escuela. Sí, no sé cómo podemos ir llevando. Yo siempre tomo notas, pero no tenemos quien lleve una minuta para poder darle continuidad a nuestras discusiones. Ojalá entre todos en un momento dado pudiéramos hacer una resolución. De alguna forma el video recopila, es una minuta viva, sí. Habría que hacerlo en una relación. Estaba Roberto y después el profesor. Bueno, yo creo que nos preguntamos por qué está sucediendo todo esto, y yo veo unas causas muy claras. O sea, ahorita nada más quedó Estados Unidos y los países que producen bienes, los bienes de consumo, y ahorita hay una lucha feroz entre las grandes compañías para mantenerse. Si no hacen que la gente compre sus productos, se vienen abajo. ¿Y quién está dispuesto a dejar que su compañía se venga abajo? ¿Y qué hacen para que la gente compre sus productos? Pues le crean necesidades, crean falsos valores de que si tú compras esto, pues ahora vas a tener éxito y vas a ser feliz. Y entonces por todos lados tenemos el bombardeo de compra y de que haz las cosas así, y las otras cosas que no tienen que ver con la economía de esas compañías, pues no interesan, ¿no? Porque ¿qué me da todo eso? Y bueno, algunos sabemos que sí nos da mucho, pero contra esa guerra que hay de todo el capitalismo, pues no es tan nada fácil.
Sin embargo, yo pienso que sí hay cosas que se pueden hacer. Bueno, primero reconocer el problema. También la cosa que ha hecho que empeore eso es que ahora ya nada más queda un lado del lado del capitalismo. Antes estaba lo del comunismo, el socialismo, pero ya Rusia pues ya está entrando también al capitalismo, y Asia, y todos quieren ir hacia los valores que están viendo en la publicidad y en las películas, en las series. Entonces, ¿cómo aislarse de eso? No está sencillo. Pero por otro lado, yo veo que no hay propuestas de las universidades, no nada más de esta. O sea, está todo eso, y ¿qué proponen las universidades? ¿Cuál es la lucha que dan las universidades para que el mundo funcione mejor? Yo no veo propuestas, y creo que nosotros podríamos hacer las propuestas, pero poniéndonos metas claras, con tiempos definidos. Y bueno, yo quiero decirles que yo estoy tratando de mejorar la carrera de arquitectura, y inclusive ya pedí mi sabático, espero que me lo acepten, y en el sabático mi idea es dedicarme buena parte a ver cómo mejorar la carrera de arquitectura. Entonces, yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer, y me extraña que no se vean más cosas, que no se vea la crítica, que las universidades parece que también forman parte del sistema capitalista y del consumismo. Entonces, ¿dónde está toda esa crítica a esto que está pasando actualmente en la sociedad? A lo mejor está por ahí abajo nada más, ¿no? Y bueno, este seminario, con la idea de que ya no sea nada más aquí, sino de que empiece a participar la UNAM, y que pudieran participar otras universidades, pues es una buena oportunidad para empezar a hacer cosas ya más firmes, ¿no? Sí, vengo de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela Nacional de Antropología, y bueno, de entrada que celebro que la apertura de este espacio de reflexión inicie con el abordaje de estos temas, porque hablar de la práctica del diseñador, la práctica de la creatividad o de las disciplinas que de una u otra manera apelan a ese sentido creativo para solucionar problemas, esté situándose en este escenario, ¿no? Por ahí hay una idea, me parece poderosa, de Immanuel Wallerstein, que plantea impensar las ciencias sociales. No es repensarlas, es impensarlas. ¿Cómo podríamos nosotros replantear, o más, si partimos de la misma base? Entonces, las reflexiones que nos comparte el maestro, pues creo que llevan a situarnos y a ver esta especie de cuando el destino nos alcance, esta utopía, ¿no?, que está firmemente pues incorporada, me parece, en las nuevas generaciones, pero este fatalismo que también está enquistada en nuestras instituciones y en nuestra sociedad, es decir, en nuestra manera de vivir, o sea, lo tenemos presente, la competencia docente, digamos, esta especie de escenario en donde nuestra sociedad está entre caníbales, pues, ¿no? Me parece que es importante reflexionar estos contextos. Efectivamente, la maestra nos hacía referencia, ¿no? ¿Qué horizonte, ya que habla de horizonte, qué horizonte tienen nuestros jóvenes? ¿Qué horizonte tienen nuestras universidades? A mí me parece que en la medida en que en las universidades se aborden
estos contextos, se les presente a los jóvenes, esta es la realidad, la universidad pública sigue viva. En las universidades, o como bien se dice por ahí, en las instituciones privadas de formación profesional, no se habla de esto. Se plantea un escenario de libre mercado, se preparan tecnócratas, no se preparan personas, profesionistas que tengan por delante al ser humano. Se preparan hombres moneda, como dice el maestro. Y mientras en una institución pública se siga planteando, se siga discutiendo estos problemas y se siga reflexionando acerca de cuál es nuestro papel, la institución sigue viva. El problema sería que nosotros siguiéramos o nos siguiéramos de filo, pues, a esta serie de formas de valorar la educación universitaria en términos de calidad, en términos de aguas, o sea, están riesgos y el propio, digamos, sistema de evaluación de investigadores nos plantea eso, ¿no? Y por supuesto, creo que habría que entender que como docentes, me parece, hay que saber cómo interpretar las necesidades y las expectativas, los horizontes de los estudiantes. Yo me parece, me atrevería a decir que dentro de este escenario, ¿no?, de libre mercado y de hombres moneda, los estudiantes no creen en eso, digamos, lo asumen, pero con sus reservas, ¿no? Y a veces no podemos ser intérpretes, no entendemos, por ejemplo, un 132, que no es el movimiento universitario del 68, pero no lo podemos entender porque no es como el movimiento del 68, no se parece, no tiene ideología, pero ¿qué tiene? ¿Qué sí tiene? Y bueno, incluso tampoco se trata de decir es el movimiento, porque tampoco es nueva la movilización estudiantil, o tampoco es el corolario 132, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ser sensible ante estas dinámicas sociales que se presentan en nuestros estudiantes con sus expectativas? Y no olvidar el valor social que tiene la formación educativa, la formación ya profesionalizada. Cuando un estudiante se vincula a las necesidades sociales, me parece que cobra sentido su propia experiencia, pues, como ser humano previa a llegar a la universidad. Y pues nuestra función, ¿cuál es? Transmitir conocimientos técnicos o poder aportar en la formación de un ser humano que pretende servir a su sociedad, solamente que ya no la ve, está invisibilizado. Entonces creo que nos habla un escenario, maestro, para ya cerrar mi participación, en donde nos obliga a impensar nuestro ejercicio, como decía el compañero, no solo como docentes, como profesionales, como gente con una supuesta preparación. ¿Qué sentido tiene nuestra preparación y qué sentido tiene transmitírsela a los compañeros? Reflexionar esto no es un asunto menor. Compartir experiencias es rico, sí nos permite crecer, pero habría que cuestionar cómo la vamos a incorporar, qué experiencia realmente queremos transmitir. Gracias por compartir estas reflexiones que son profundas. Gracias, profesor. Enrique. Sí, yo estoy de acuerdo en que el problema viene de raíz, es institucional, pues. La carta esta que hicimos sobre la modificación al artículo, no recuerdo cuál, donde las comisiones dictaminadoras dicen que van a dar el puntaje mínimo
a los audiovisuales, porque hay profesores que entregan hasta 40 audiovisuales en el año, y que eso, la verdad, es imposible. Y sabemos que es cierto, sabemos que se hacen de cortar y pegar y que en realidad no sirven para nada, sabemos que eso es cierto. Pero la misma comisión dictaminadora, yo les preguntaba, digo, yo tengo 30 años trabajando aquí y jamás he visto que las comisiones dictaminadoras tomen en cuenta la docencia, ¿no? O sea, el valor de la docencia. Les digo, como preguntan, porque lo ignoran, ustedes cuando ven que un profesor les entrega 40 audiovisuales al año como trabajo, dice que para el aula, lo contrastan con si asiste a las clases. No, pues es que ese no es nuestro papel. Porque ellos decían, es que ¿cómo podemos saber si eso es cierto o no? Les digo, bueno, ustedes contrastan si esto corresponde con el nivel de educación, o sea, el profesor es magnífico, no, porque el profesor ni siquiera van a dar clases, ¿no? Y sin embargo les dan todos los puntos aunque no vayan a dar clases, no lo contrastan. No, pues es que eso forma parte de otra comisión, no podemos nosotros meternos. Este es el problema. Digo, si ustedes simplemente dictaminan por reglamento, pues esto vale tantos puntos, y no contrastan si esto realmente está educando, si ese profesor es un magnífico profesor, pues entonces de nada vale lo otro, y si no lo contrastan, pues seguirán habiendo esto. Pues se quedaron en que ellos no podían intervenir y que eso iba a seguir así, ¿no? Entonces, desde ahí está el mal, pues desde... En esta cuestión pasa que somos muy dados a hacer generalizaciones, y yo veo que las generalizaciones son algo así como un manto que aplasta las posibilidades individuales, ¿no? Es un poco como la globalización que, como lo citaba Chema, pues está de alguna forma opacando, porque no impidiendo, porque se siguen desarrollando las individualidades y las soluciones locales. Yo estaba viendo muy recientemente lo que se está haciendo en los Emiratos Árabes por los arquitectos y constructores alemanes. Están haciendo un estudio de las ciudades árabes y están viendo cómo funcionaba, y hacen el contraste entre esta ciudad que están planeando y la forma tradicional de la arquitectura árabe que Chema conoce muy bien, de ver cómo se manejaban las sombras y las corrientes de aire en una población árabe. Y era algo que Chema nos ha enseñado muchas veces, ¿no? Pues el estudio de las sombras, que los edificios juntos evidentemente van a ser más frescos que tener, como está sucediendo en Dubái, grandes avenidas en donde pues están permitiendo que el sol pegue con toda su energía. Entonces, yo creo que también esa es una de las cosas que yo veo de las generalizaciones, tanto en profesores como en alumnos en esta universidad. A veces se deja de ver que hay gente que es muy valiosa y que está haciendo aportaciones. Yo lo veo como una referencia en las encuestas estas que nos hacen trimestralmente, y me encuentro que mis alumnos me dan una serie de calificaciones que van desde excelente hasta muy malo. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es que sí puedo establecer un nivel de comunicación con unos alumnos que califiquen de lo que yo les puedo aportar como muy bueno, y otros que evidentemente no hubo ninguna comunicación y que me califican como muy malo, ¿no? En las comisiones dictaminadoras yo veo también esas cuestiones, esto que tú planteas. Yo veo que a veces la reproducción de un video o de un documento gráfico 40 veces
sí tiene utilidad, porque se necesita difundir entre muchas gentes y con muchas versiones, porque a veces dependiendo del público al que te estás dirigiendo es que lo puedes hacer. Desde luego del otro paso, ¿no? De que es nada más una reproducción así mayorista, que también tiene que ver con eso, ¿no? Que la sociedad nos impulsa hacia las generalidades y hacia el número más que hacia la calidad. Entonces yo veo muchas cosas que se reproducen por costo muy baratas, pero que tienen muy poca utilidad, y en cambio hay cosas de mucha calidad que bueno, tienen un costo más elevado, que por eso mismo solamente quedan al acceso de pocas gentes que pueden reconocer que vale más la calidad que la cantidad. Entonces también ese es un principio de mercado. Tú puedes ver, por ejemplo, si ves en los equipos de sonido, lo que sucede con una novedad o con algo de mucha calidad, por decir una marca a lo mejor de sonido sueca, que es carísima, pero pues que tiene una calidad que no es comparable con un producto chino que se reproduce y que se distribuye en el mercado pirata por cientos o miles. Entonces creo que la universidad no tiene por qué perder esa posibilidad de considerar que habemos individuos y que habemos alumnos y que habemos profesores que estamos haciendo cosas, ¿no? Y que hay otros que pueden no estarlo haciendo. Y también es una cuestión que también lo planteó Chema, ¿no? Chema yo siempre lo he apreciado por su combatividad, ¿no? Y ahora me dio un poquito de, pues no de desaliento, porque sé que sigue siendo combativo, pero como que nos dijo, miren, yo ya hice mi papel, ¿no? Ahí está. El que quiera que lo siga y el que no, pues, de todos modos yo ya cumplí con mi trabajo. Y eso yo lo veo que es una cosa que ya nos aportó y que sigue ahí, y que muchos de nosotros seguimos apoyándonos en eso para seguir trabajándolo con los alumnos y tratando de transmitirlo. El hecho de que haya otras gentes también tiene que ver con que pues, las estructuras universitarias o institucionales a veces necesitan que hagamos alguna demostración de que las cosas están funcionando o que puedan funcionar de otro modo, para que entonces sea una llamada de atención, ¿no? Entonces esa cartita que hicimos, que puede parecer insignificante, yo creo que son de las cosas que podemos hacer, ¿no? Llamadas de atención a las instituciones de las cosas que consideramos que están haciendo mal, ¿no? Este movimiento de los muchachos del 123, también 132, es una de las cosas que también son llamadas de atención, que después se deformen, que después se pierda el sentido, de todos modos ya de alguna forma cumplieron una función, ¿no? Entonces la cosa es que esto se está perdiendo, o sea, no fue como en 68, que eran otras circunstancias, otras condiciones, otras repercusiones, ¿no? Pero yo creo que esto es un aviso de que sí hay esa inconformidad, que sí hay grupos pequeños que están tratando de cambiar las cosas, y de que, bueno, no podemos dejarnos cubrir por esas generalidades o por esas masas que se rigen por otras cuestiones que pueden ser inclusive de cuestiones políticas, de que se involucra a la gente por una torta o por un refresco, porque eso es hablar de cantidad y no de calidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, no hay que ser tampoco tan pesimista, o más bien no hay que ser pesimista, sino que tratar de ser realista, ¿no? Y ver que hay cosas que se están haciendo, cosas que se pueden hacer, y bueno, cosas que no se están haciendo. ¿Alguien más? Bueno, yo me voy muy contento de esta sesión, porque creo que era algo que necesitábamos hacer, volver al punto de partida y retomar las aportaciones que se han hecho, y empezar este año con esta búsqueda de la factibilidad de
de recuperar, revitalizar o poner al día el proyecto, que sigue siendo de alguna manera un proyecto originalísimo. Cuando yo lo veo en otras circunstancias o en otros contextos, y en algún congreso donde puedo asistir y donde hay participaciones de muchas otras instituciones, entonces revaloro el trabajo. Entonces, incluso en algún momento, cuando pude estar en España, descubrí que este aparato tan burocrático era eficiente. Porque ahí, como decían, las cosas de Palacio iban tan despacio que no se movía nada. Me tocó estar en un sabático en la Politécnica. Entonces dije, ahí vamos. Entonces, pues, con todo el torturismo de la UAM, está mejor, ¿no? Y tal vez será por la escala, ¿no? La escala, la Complutense, son universidades más grandes, por ejemplo, que la UNAM. Oh